Cuando vi a mi suegro entrar al baño con un ramo de flores en la mano, el corazón me dio un vuelco, pero no por vergüenza. Fue por algo mucho más difícil de explicar. Él se detuvo en seco, igual de sorprendido, y por un instante el silencio se volvió insoportable. Yo apenas alcanzaba a cubrirme con la toalla, mientras el vapor del agua aún flotaba entre nosotros. Él no dijo nada. Ni una disculpa. Solo me miró, de una forma que nunca antes nadie me había mirado. No con deseo evidente ni con ternura familiar. Era otra cosa. Algo que me hizo sentir desnuda incluso después, cuando ya había cerrado. Esa mirada se quedó conmigo todo el día. Me acompañó hasta mientras fingía, mientras mi esposo, su hijo, hablaba de cualquier cosa menos de mí. Esa mirada volvió en mis pensamientos cuando subí sola a la habitación, cuando cerré la cortina, cuando me miré al espejo. Porque algo había empezado a cambiar. Muy despacio. Muy suave. Pero definitivo. Aquella noche, por primera vez en años, no podía dejar de pensar en otro hombre. Y lo peor de todo, ni siquiera intentaba evitarlo. Sí. Fue en ese instante cuando lo supe, había algo dentro de mí que estaba a punto de romperse. ¿Alguna vez estuviste en una situación donde algo aparentemente pequeño desencadenó una tormenta que cambió todo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves, y dime, ¿alguna vez sentiste que un gesto, una mirada, un momento podrían destruir una vida entera? La idea del viaje familiar me pareció encantadora cuando él la propuso. Una escapada de una semana a la vieja villa de campo de su infancia, rodeados de árboles, silencio y un clima templado. No hubo forma de negarme y en el fondo, me alegró. Pensé que podía ser lo que necesitábamos, alejarnos de la rutina, respirar otro aire, reconectar. No solo con mi esposo sino con su familia, que todavía me miraba como a una invitada que no terminaba de encajar. Llegamos por la mañana. El viaje había sido largo con pocas palabras entre nosotros. Él se concentraba en el GPS, en la música, en revisar que todos los bolsos estuvieran bien guardados. Yo observaba el paisaje pasar por la ventana, los campos amarillos, los árboles que parecían doblarse con el viento. Me preguntaba si esos días bastarían para que él me viera de nuevo como mujer, como alguien más que su compañera de hábitos. La villa era hermosa. Antigua con paredes gruesas y pisos que crujían. Había fotos familiares por todas partes, muebles cubiertos con mantas, cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz. Todo olía a pasado. A recuerdos que no eran míos. Él se puso enseguida a acomodar todo. Enseguida asumió el rol de organizador, habitaciones, horarios, lista de comidas. Su hermana y su sobrino llegarían al día siguiente. Su padre ya estaba ahí, había llegado la noche anterior para prepararlo todo, aunque claramente lo que buscaba era alejarse un poco del ruido de la ciudad. El primer encuentro con él fue amable, casi frío. Un abrazo medido, un comentario sobre lo bien que me veía, una sonrisa que no supe cómo interpretar. Él parecía más joven que en las fotos, más firme en la voz, más presente. No era un hombre cualquiera. Su forma de mirar no era común. Era como si observara de verdad. Como si notara todo. Durante el almuerzo, los tres sentados en la terraza, intenté participar en la conversación. Pero pronto quedé reducida al papel de oyente. Padre e hijo hablaban de reformas en la casa, de un antiguo vecino, de política. Yo asentía, sonreía, rellenaba copas. Hasta que dejé de hacerlo. Me limité a comer en silencio, mientras el viento me traía el aroma de las flores y el sol me quemaba ligeramente el hombro izquierdo. Esa noche, ya en la habitación, intenté buscar su atención. Mi esposo estaba cansado. Lo dijo 2 veces con tono mecánico. Me besó la frente, se quitó la camiseta y se metió en la cama. Me dio la espalda casi sin darse cuenta. Yo me quedé mirando al techo durante minutos interminables, escuchando los ruidos del campo, los grillos, el crujido de las paredes, mi respiración cada vez más pesada. Al día siguiente me levanté temprano. Bajé a preparar café. La cocina era grande, con ventanales que daban al jardín.
Me sentía incómoda en ese espacio como una usurpadora. No conocía los cajones ni la cafetera, ni la lógica de esa casa. Cuando él entró, el padre se ofreció a ayudar. Me enseñó con paciencia dónde estaba cada cosa, cómo encender el hornillo, cómo usar esa vieja máquina de café italiana que parecía un artefacto de museo. Nos reímos cuando el café derramó un poco. Fue la primera vez que reí de verdad desde que llegamos. Después de desayunar, mi esposo anunció que tenía que volver a la ciudad por unas horas. Algo del trabajo. Una llamada que no podía posponer. Ni siquiera me preguntó si quería ir con él. Asumió que me quedaría. Y lo hice. Pasé la mañana leyendo en el jardín, o al menos fingiendo que leía. No podía concentrarme. Sentía que alguien me observaba desde la ventana del piso superior. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. Fui a darme una ducha antes del almuerzo. Me dolía la cabeza, quizá por el sol. Me metí al baño del pasillo porque el de nuestra habitación no funcionaba bien. Me envolví en la toalla, el vapor empañó el espejo. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Lo vi a él. Con el ramo en la mano. Un silencio espeso llenó el aire. No gritamos. No reaccionamos. Solo nos quedamos ahí. Mirándonos. No sé cuánto duró ese momento. Quizá un segundo, quizá una eternidad. Pero fue suficiente para que todo cambiara. No dijo nada. Cerró la puerta lentamente, sin prisa, sin torpeza. Como si entendiera algo que yo aún no estaba lista para aceptar. Almorzamos en la terraza. El padre me preguntó si me sentía bien. Asentí. Mi esposo aún no había regresado. El silencio se volvió cómplice. Yo bajaba la mirada. Él no forzaba nada, pero su presencia se sentía diferente. Ya no era solo el padre de mi esposo. Era el hombre que me había mirado como si viera más allá. Por la tarde él se encerró a leer en la biblioteca. Yo intenté escribir en mi cuaderno de viaje, pero no pude. Solo dibujé espirales, líneas torcidas, palabras que no llevaban a ninguna parte. Mi cuerpo aún vibraba. Mi mente regresaba a ese momento una y otra vez. Y aunque no lo sabía aún, ese solo cruce de miradas se convertiría en el inicio del fin. O del principio de algo más. Algo que aún no podía nombrar. Esa noche dormí mal. Me despertaba a cada rato con el sonido de las ramas golpeando la ventana o con el eco de mis propios pensamientos. La escena en el baño no dejaba de repetirse en mi cabeza. Me preguntaba si él lo había hecho a propósito. ¿Sabía que yo estaba ahí? ¿Realmente fue un accidente? Y lo que más me inquietaba, ¿por qué no pude apartar la mirada? Me levanté antes que todos. Bajé en silencio aún con la bata puesta y me serví un café. Me senté frente a la ventana que daba al jardín. Afuera el rocío brillaba sobre la hierba, y los primeros rayos del sol hacían que todo pareciera más irreal, como si lo vivido el día anterior perteneciera a otro tiempo. Sin embargo, mi cuerpo aún recordaba la tensión en el aire, la sensación de estar expuesta, vista. Poco a poco los demás empezaron a bajar. Primero fue él. El padre. Saludó con un leve movimiento de cabeza y un buenos días apenas audible. Sus ojos se cruzaron con los míos durante un segundo demasiado largo. Después miró hacia otro lado y se sirvió café también. No dijimos nada más. Cuando mi esposo bajó, me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había dormido. Respondí con un gesto y un bien automático. Él no notó nada extraño. Se sentó y comenzó a hablar de lo caro que estaba el estacionamiento en la ciudad, de la fila que tuvo que hacer en la tienda. Todo era cotidiano, aburrido, familiar. Y en esa familiaridad, yo me sentía ajena. Como si fuera una actriz en una obra que ya no entendía. Después del desayuno, salimos a caminar por el bosque cercano. El aire estaba fresco y húmedo, y las hojas crujían bajo nuestros pies. Íbamos en silencio la mayor parte del camino. Él, mi esposo, parecía cómodo con ese silencio.
Mi cabeza era un torbellino de ideas. Quería preguntarle si notaba algo distinto en mí. Si alguna vez se daba cuenta de cuánto necesitaba que me mirara. Pero no lo hice. Al volver, él se metió en la habitación para revisar unos correos desde su portátil. Me quedé en el pasillo unos segundos, indecisa. Al final, bajé al salón. Ahí estaba el padre. Sentado en uno de los sillones viejos, leyendo un libro con una copa de agua a su lado. Al oír mis pasos, levantó la vista. No dijo nada. Yo tampoco. Avancé hacia la cocina. El corazón me latía más rápido de lo normal. No sabía si era por nervios o por algo más profundo, más confuso. Empecé a lavar algunos platos que habían quedado de la mañana, sin necesidad real, solo para hacer algo con las manos. Sentía su mirada en mi espalda. No fue mi intención, dijo entonces desde el salón sin moverse. Me quedé quieta. No supe si responder. Mis dedos seguían bajo el agua tibia, temblando levemente. Fue un accidente, añadió. No sabía que estabas ahí. Asentí sin girarme. No quería que me viera el rostro. Tenía miedo de lo que pudiera leer en mis ojos. Porque no estaba enfadada. Ni siquiera avergonzada. Estaba despierta. Y eso me inquietaba más que cualquier otra cosa. Él no dijo nada más. Volví a subir a la habitación, y pasé el resto de la mañana ordenando el armario, doblando ropa que ya estaba doblada, revisando una maleta que no necesitaba revisión. Al mediodía, todos nos reunimos para almorzar en la terraza. La hermana de mi esposo y su hijo ya habían llegado. El ambiente era animado, lleno de risas y anécdotas. Me esforcé en parecer presente, sonreí cuando se esperaba, asentí en los momentos adecuados. Pero dentro de mí, algo estaba moviéndose. Algo que no sabía cómo nombrar. Después del almuerzo, mi esposo decidió ir al pueblo con su hermana y el sobrino para comprar helado y otras cosas para la cena. Me preguntó si quería ir, pero dije que prefería quedarme. Inventé una excusa sobre dolor de cabeza, sobre querer descansar. Él no insistió. Me quedé sola en la casa. Él también. El padre. No lo vi durante la primera media hora. Supuse que estaba en su habitación o en el jardín. Me senté en el porche con una taza de té que ni siquiera probé. El cielo se había nublado un poco, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que precede a las tormentas. Escuché sus pasos antes de verlo. Caminaba despacio como si no quisiera interrumpir el silencio. Se detuvo a unos metros de mí. ¿Te molesta si me siento? Negué con la cabeza. Se sentó en el banco de madera, dejando una distancia prudente entre nosotros. Durante unos minutos, solo escuchamos el viento y el canto lejano de los pájaros. A veces el silencio pesa más que las palabras, dijo. Asentí. No sabía qué decir. No quería decir nada, pero tampoco quería irme. Había algo extraño en su presencia. No amenazante. No seductor. Era humano. Y yo me sentía extrañamente vista. No como mujer ni como esposa. Como persona. No quiero que te sientas incómoda, añadió. Solo quería que lo supieras. Volví la mirada hacia él. Lo observé por primera vez sin defensas. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían una tristeza que no había notado antes. Una soledad parecida a la mía. Y eso fue lo que más me descolocó. Porque en ese momento entendí que no era solo yo la que estaba buscando algo. No hablamos más. Nos quedamos ahí en silencio mirando hacia el campo, como si ambos supiéramos que cruzar otra línea sería demasiado. Como si ambos estuviéramos detenidos en el borde de algo que no sabíamos si queríamos evitar o precipitar. Cuando mi esposo regresó, yo ya estaba en la cocina preparando la mesa para la cena. Fingí entusiasmo al verlos llegar, hice preguntas sobre el helado, reí con los comentarios del sobrino. Todo era normal. Demasiado normal. Pero por dentro ya nada era igual.
Había una grieta, pequeña pero real, en lo que creía seguro. Y esa grieta se había abierto con una mirada, con una pausa, con una presencia. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré en el espejo y me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí tan viva. No encontré respuesta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Desperté con una sensación extraña, como si el sueño se hubiera interrumpido justo en el punto más delicado. El aire de la habitación estaba tibio, y afuera ya se escuchaban pasos y voces suaves que indicaban que la casa estaba volviendo a la vida. Me quedé unos segundos mirando el techo, tratando de ordenar mis pensamientos, como si buscara en la quietud alguna señal que me explicara por qué me sentía así. No era culpa. Tampoco era deseo. Era otra cosa. Algo más profundo y más difícil de nombrar. Una especie de inquietud que no sabía si venía de dentro de mí o del ambiente que me rodeaba. Tal vez ambas cosas. Me levanté sin hacer ruido. Mi esposo aún dormía, con una pierna descubierta y el rostro sereno, como si el mundo a su alrededor no estuviera cambiando. Me duché rápido y bajé a la cocina. El sol ya entraba con fuerza por las ventanas, tiñendo las superficies de tonos dorados. En la mesa había una cesta con pan fresco y una nota escrita con letra apretada: salimos a caminar al lago. Volvemos antes del almuerzo. Era la letra de su hermana. Respiré aliviada, no por su ausencia, sino por la idea de quedarme sola. O no tan sola. El sonido de pasos detrás de mí me hizo girar despacio. El del padre entró con una camisa blanca remangada, ligeramente mojada en los bordes, como si hubiera estado regando algo en el jardín. Me saludó con un gesto de cabeza y fue directo a servirse café. No dijo nada, y yo tampoco. El silencio ya se había vuelto una especie de acuerdo tácito entre los dos. Nos sentamos frente a frente. Él con su taza. Yo con un trozo de pan entre los dedos que apenas mordisqueaba. Había algo diferente en su manera de moverse, en su forma de sostener la taza, en la manera en que no evitaba mi mirada, pero tampoco la buscaba con descaro. Todo era contenido, medido. Y eso, precisamente, era lo que me desestabilizaba. Después de unos minutos, se levantó sin decir palabra y se dirigió a la despensa. Volvió con una caja de madera y la puso sobre la mesa. Dentro había tomates, cebollas, calabacines, hierbas. Me miró de reojo. Pensaba preparar algo para el almuerzo, dijo sin énfasis. Si quieres, me ayudas. No respondí con palabras. Me levanté y lo seguí hasta la cocina. Empezamos a cortar, pelar, lavar. Todo en silencio. Solo el sonido del cuchillo sobre la tabla y el agua corriendo en el fregadero. Pero ese silencio no era incómodo. Era casi íntimo. En algún momento nuestras manos se tocaron al alcanzar el mismo cuchillo. Fue un roce mínimo apenas perceptible. Pero ambos nos detuvimos. Un segundo apenas. Él apartó la mano. Yo fingí no notarlo. Pero lo sentí. La electricidad, el temblor sutil, el pulso alterado. Seguimos cocinando como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Mi esposo y los demás regresaron poco antes del almuerzo. Él me besó fugazmente en la mejilla y comentó que el lago estaba tranquilo, que habían visto unos patos, que el sobrino casi se cae al agua por jugar con una rama. Yo asentía y reía en los momentos adecuados. Pero por dentro sentía que todo era frágil. Como si el suelo bajo mis pies ya no fuera tan firme como antes. Durante la comida, el padre, se mantuvo callado. Comía despacio con los ojos clavados en el plato. Pero yo notaba que cada vez que hablaba, mi esposo giraba la cabeza levemente hacia él, buscando quizás una aprobación silenciosa. Siempre había sido así, una relación marcada por el respeto, pero también por una distancia que nunca logré entender del todo. Después del postre, todos se dispersaron. Algunos fueron a dormir la siesta, otros salieron a caminar. Yo me quedé en la cocina recogiendo los restos de la comida, lavando los platos, organizando el caos que suele dejar una mesa familiar. Estaba sola otra vez.
O eso creía. Él entró sin que lo oyera. Se acercó con una bandeja en las manos. Sin mirarme comenzó a enjuagar los cubiertos. Su cercanía me tensó los hombros. No sabía cómo actuar. Todo se había vuelto confuso. Lo de esta mañana, dijo en voz baja. No era necesario, pero gracias. Lo miré intentando leer algo más allá de las palabras. No supe qué responder. Solo asentí. No estás sola, añadió, después de un momento. A veces parece que sí, pero no lo estás. Y entonces ocurrió. Lo miré. Él me miró. Y sin previo aviso, sin preámbulos, sin palabras inútiles, we kissed. Fue breve. Apenas un instante. Pero suficiente. Suficiente para quebrar algo. Para confirmar lo que ninguno de los dos había querido admitir hasta ahora. Y tan rápido como sucedió, él se alejó. Salió de la cocina sin decir nada más. Yo me quedé de pie con las manos húmedas, el corazón latiendo en mi garganta. El resto del día lo pasé en una especie de niebla. Respondía a preguntas, ayudaba con la cena, sonreía en las fotos familiares. Pero todo era mecánico. Interiormente algo se había activado. Una parte de mí que creía dormida. Esa noche al acostarnos mi esposo me abrazó por detrás. Su brazo rodeó mi cintura con familiaridad, con esa forma automática que tienen los hábitos. No dije nada. Cerré los ojos. Sentí su respiración en mi cuello. Y supe sin dudas, el silencio que guardaba era más fuerte que cualquier palabra. Que lo que había ocurrido no era un accidente. Y que por más que intentara fingir que nada había cambiado, lo cierto era que todo, absolutamente todo, lo había hecho. El día comenzó con un aire más pesado de lo habitual. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que filtraban la luz de manera irregular, dejando sombras que se desplazaban lentamente por la villa. La sensación de aislamiento se intensificaba con cada paso que daba por los pasillos antiguos, donde el crujido de la madera parecía amplificar cada pensamiento que cruzaba mi mente. Había algo en la casa que me obligaba a mirar con atención cada detalle, los libros polvorientos en las estanterías, los retratos familiares que colgaban torcidos en las paredes, las cortinas que apenas dejaban entrar el sol. Todo parecía observarme y juzgar cada movimiento. Me levanté temprano como de costumbre. Mi esposo aún dormía profundamente, ajeno al ritmo de mis pensamientos. Caminé hasta la cocina con cuidado, deseando encontrar algo de normalidad en la rutina del desayuno. El aroma del café recién hecho me dio un respiro momentáneo, y mientras llenaba la cafetera, sentí como mis músculos se relajaban ligeramente. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cada sonido, cada movimiento parecía amplificado por la soledad temporal de la casa. Mientras vertía el café en la taza, escuché pasos detrás de mí. Giré lentamente y lo vi entrar. Era él, el padre de mi esposo, moviéndose con la calma y la seguridad de alguien que se conoce cada rincón del lugar. No me saludó con palabras, solo asintió levemente y se dirigió a la mesa, colocando su taza junto a la mía. La proximidad repentina me generó una mezcla de tensión y curiosidad. Cada gesto suyo estaba medido, pero aún así había algo en su presencia que alteraba mi percepción de la rutina cotidiana. Nos sentamos frente a frente, cada uno con su taza en la mano, sin hablar de inmediato. La cocina estaba iluminada por la luz grisácea del día, y el silencio entre nosotros no era incómodo, sino expectante. Mis ojos vagaban de un objeto a otro buscando distraerme, pero cada vez que los desviaba, sentía que él los seguía con la mirada. No era un escrutinio hostil ni una curiosidad superficial, era algo más profundo, una observación que parecía intentar descifrar mis pensamientos más íntimos. Después de unos minutos, él se levantó y se dirigió a la despensa. Regresó con tomates, cebollas y un par de hierbas frescas. Colocó todo sobre la mesa con cuidado y me miró, apenas levantando una ceja. No dijo nada, pero su gesto implicaba una invitación: participar, colaborar, compartir el momento sin necesidad de palabras. Tomé un cuchillo y empecé a cortar los vegetales, sintiendo que la proximidad hacía que cada movimiento se volviera más consciente.
La sensación de ser observada no era incómoda, sino inquietantemente estimulante. A medida que trabajábamos juntos, nuestros brazos se rozaban ocasionalmente. Era un contacto mínimo pero suficiente para hacer que el pulso se acelerara, para que la conciencia de mi cuerpo cambiara ligeramente. No había intenciones explícitas ni provocación, solo un roce que nos recordaba la presencia del otro, que nos conectaba en un nivel que iba más allá de la simple cortesía. Ambos nos deteníamos un instante conscientes de la tensión, pero continuábamos nuestras tareas como si nada hubiera pasado. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. La luz de la mañana comenzó a cambiar, filtrándose más fuerte a través de las ventanas, iluminando la cocina con un brillo más intenso. El ruido de pasos en el exterior me recordó que pronto regresarían los demás. Sentí un ligero nerviosismo, un deseo de mantener la normalidad, de no alterar la dinámica familiar que aún estaba intacta. Cuando la puerta se abrió y mi esposo entró con su hermana y su sobrino, la atmósfera cambió inmediatamente. La presencia de más personas llenó el espacio con sonidos y conversaciones, y la intimidad de la mañana desapareció en un instante. Tuve que reacomodar mis emociones rápidamente, sonreír, participar de la conversación y responder preguntas de manera adecuada. Cada gesto, cada palabra, era cuidadosamente calculada para no revelar lo que había ocurrido antes, para mantener la apariencia de normalidad. Durante el almuerzo noté que él, el padre, se mantenía distante, observando de manera sutil y midiendo cada interacción. Sus ojos encontraban los míos en breves instantes, y en esos segundos sentía un peso en el pecho que no podía explicar. No era deseo, no era atracción, sino una especie de reconocimiento silencioso de que algo había cambiado entre nosotros. La rutina, que hasta ese momento parecía segura, se tambaleaba con cada mirada compartida. Después de comer, la familia decidió salir a caminar por los alrededores de la villa. La ruta nos llevó a través de senderos estrechos, bordeados de árboles y arbustos que filtraban la luz en patrones irregulares sobre el suelo. Mi esposo y su hermana se adelantaron, conversando animadamente, mientras yo caminaba unos pasos detrás, disfrutando de la sensación de caminar sola pero acompañada. Él apareció a mi lado sin anunciarlo y sin decir una palabra, continuamos juntos el trayecto. No hubo necesidad de conversación, el silencio compartido era suficiente para que nuestra presencia mutua se sintiera relevante y significativa. Cada paso que daba a su lado estaba cargado de una conciencia nueva. Mi cuerpo reaccionaba a su proximidad de maneras que no había anticipado. No había intención de provocar ni deseo de cruzar límites, simplemente la conciencia de que su presencia tenía un efecto tangible sobre mí, que mi atención no podía escapar de él por más que lo intentara. La caminata se prolongó hasta un claro donde la luz entraba de manera uniforme, iluminando la hierba húmeda. Nos detuvimos allí y por un momento todo lo demás desapareció, los sonidos de la familia lejana, los pensamientos sobre la cena, la expectativa de las siguientes horas. Solo estábamos nosotros y el aire cargado de una tensión sutil pero constante. Al regresar a la villa, nos encontramos nuevamente con la familia en la entrada. La rutina de la tarde continuó, pero yo estaba diferente. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra que intercambiaba estaba filtrado a través de la percepción de lo que había sentido y experimentado durante la caminata. La normalidad externa contrastaba con la intensidad interna, creando un conflicto silencioso que no podía resolver con acciones visibles. Más tarde en la cocina, mientras preparaba la mesa para la cena, sentí su presencia detrás de mí. No hizo ningún comentario, no movió nada, simplemente estaba allí. La cercanía me obligó a tomar conciencia de cada movimiento, del roce sutil de su brazo contra el mío mientras alcanzábamos la misma cuchara, del calor del aire que nos separaba apenas un instante. Fue un recordatorio de que nuestra interacción matutina y la caminata habían dejado una marca, un cambio que no podía ignorar ni revertir. Esa noche, mientras me acostaba, observé a mi esposo dormido a mi lado. Su respiración era regular, su postura tranquila. Cerré los ojos y no pude evitar repasar mentalmente cada momento del día, cada mirada, cada gesto, cada instante en que él había estado cerca y mi conciencia había reaccionado con intensidad. No era culpa, no era arrepentimiento, era la certeza de que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. La villa, el aislamiento, su presencia,
todo había alterado mi percepción del entorno y de mí misma. Sentí como mi respiración se hacía más lenta, tratando de calmar el torbellino interno, y comprendí que este día no sería el mismo que cualquier otro. Que nada volvería a ser tan simple ni tan seguro. Que la rutina de la villa y la familia había dejado de ser suficiente para contener lo que ahora se agitaba dentro de mí, y que el resto de nuestra estancia no sería igual que antes. Aquel día comenzó más cálido que los anteriores. El sol se filtraba con más claridad entre las ramas de los árboles y el aire tenía ese olor húmedo que deja la tierra cuando ha llovido durante la noche. Me desperté antes que mi esposo, como ya era habitual. Su cuerpo descansaba tranquilo al otro lado de la cama, con una mano sobre el pecho y la respiración pausada. Me quedé observándolo unos segundos, buscando en su rostro algo que me recordara por qué habíamos llegado hasta allí, porque seguíamos juntos después de tantas estaciones pasadas una tras otra. Pero no encontré respuestas claras. Solo esa familiaridad que con el tiempo se transforma más en rutina que en consuelo. Me levanté sin hacer ruido, me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. Preparar el desayuno era una de esas tareas que me daban la falsa sensación de control. El sonido de los cubiertos, el olor del café, el pan tostado, todo me anclaba al presente, me permitía no pensar en nada más. Al menos por unos minutos. Él llegó poco después. Entró con paso firme, con una camisa de lino arrugada y el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de lavarse la cara con agua fría. Me saludó con un gesto y se sentó en la mesa, observando el movimiento de mis manos mientras preparaba la fruta. Había algo diferente en su forma de mirarme esa mañana. No era descaro. No era admiración. Era atención. Nos quedamos en silencio mientras desayunábamos. Cada quien con su taza, cada quien con sus pensamientos. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Había una especie de electricidad contenida que vibraba en el aire, como si los últimos días hubieran acumulado algo que estaba a punto de desbordarse. Mi esposo apareció más tarde, cuando ya el sol estaba alto. Propuso hacer una caminata corta hasta la colina desde donde se podía ver el valle. Su hermana decidió quedarse en la casa, pero su padre y yo aceptamos acompañarlo. Caminamos por un sendero de tierra, entre piedras, hojas secas y arbustos. Él, mi esposo, iba adelante marcando el paso con seguridad, hablándonos por momentos sobre la flora del lugar, recordando anécdotas de su infancia. Yo iba unos pasos más atrás con él, el padre, a mi lado. La caminata fue breve, pero el ascenso me hizo sudar ligeramente. Al llegar a la cima, me senté en una roca plana, con la vista hacia el horizonte. El valle se extendía hacia el sur, con pequeñas casas blancas salpicadas entre los campos. El viento era suave y mecía las copas de los árboles con lentitud. Mi esposo hablaba por teléfono a unos metros, algo del trabajo que había quedado pendiente. Me pareció una excusa cómoda para alejarse. Me quedé a solas con su padre. No dijimos nada durante varios minutos. Solo mirábamos en la misma dirección, compartiendo la vista y la brisa. Sentí que su mirada se posaba sobre mí no con intensidad, sino con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier provocación directa. No me sentía amenazada. Me sentía reconocida. Bajamos por el mismo camino y regresamos a la casa antes del mediodía. Mi esposo se encerró en una de las habitaciones para trabajar. Su hermana y el sobrino preparaban un juego de mesa en la sala. Yo me dirigí a la cocina, donde había dejado parte del almuerzo a medio preparar. Minutos después él entró. Sin decir una palabra, se acercó al fregadero, lavó sus manos y se puso a cortar pan. La escena era idéntica a muchas anteriores. 2 personas preparando una comida. 2 cuerpos compartiendo espacio. Pero ahora había una tensión que lo impregnaba todo, los movimientos, los silencios, la respiración. Alargué la mano para alcanzar una tabla de madera, y nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero bastó para que ambos nos detuviéramos. No apartamos la mano de inmediato. Nos miramos. Y entonces we kissed. Fue corto. Sutil. Silencioso. Sin palabras.
Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. Seguimos preparando el almuerzo como si nada hubiera pasado. Pero el silencio que nos rodeaba había cambiado de forma. Ya no era expectante. Era definitivo. Al sentarnos todos juntos en la mesa, la conversación fue ligera. Mi esposo hablaba del trabajo. Su hermana contaba historias sobre el sobrino. El del padre se mantenía sereno, participando solo lo justo. Yo me esforzaba por seguir la conversación, pero sentía que mi voz sonaba hueca. Cada palabra que pronunciaba me parecía ajena. Como si estuviera actuando una versión de mí misma que ya no encajaba con lo que sentía por dentro. Después del almuerzo, los demás se quedaron en la sala jugando cartas. Me excusé para ir al baño, pero en realidad subí a la habitación, necesitaba estar sola. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio llenara el espacio. Apreté los dedos contra las rodillas, intentando calmar el temblor que aún persistía en mi cuerpo. No era culpa lo que sentía. Era otra cosa. Algo que me incomodaba más, porque no podía justificarlo con una emoción tan clara. Era un vértigo. Una conciencia de haber cruzado una línea que ya no podía ignorarse. No pensaba en las consecuencias. No todavía. Pensaba en el acto en sí, en lo que había provocado dentro de mí. En la forma en que me había mirado después. Sin recriminación. Sin dudas. Solo con una certeza silenciosa que me descolocaba más que cualquier palabra. Pasé el resto del día como si caminara sobre una cuerda floja. Escuchaba mi nombre, respondía preguntas, ayudaba con la cena. Todo en automático. Cada vez que lo veía, evitaba sostenerle la mirada por más de un segundo. Pero lo sentía. Sabía que él también evitaba mirarme demasiado. Era como si ambos supiéramos que habíamos hecho algo tan invisible como irreversible. Esa noche al acostarnos, mi esposo me abrazó por la espalda. Su mano buscó mi cintura con ternura. Yo me quedé quieta. No rechacé el gesto, pero tampoco respondí. Él se acercó más, apoyando su frente en mi hombro. Me dijo algo suave, algo sobre lo bien que la estábamos pasando. Asentí. Fingí estar cansada. Y mientras escuchaba su respiración hacerse más profunda, mientras el calor de su cuerpo me envolvía, pensé en lo irónico de todo, él tan cerca, tan confiado, tan ajeno. Yo tan lejos, tan dividida. Y en medio de todo ese silencio, ese único gesto compartido que había cambiado mi forma de estar en esa casa, en ese cuerpo, en ese matrimonio. Cerré los ojos con fuerza, buscando dormir. Pero el sueño no llegaba. Solo el recuerdo del roce del momento, del punto exacto en que dejé de ser la mujer que había llegado a esa villa días atrás. Y entendí sin lugar a dudas, que no había marcha atrás. No después de eso. Me desperté con una sensación de opresión en el pecho, como si algo dentro de mí insistiera en no dejarme en paz. La luz entraba por la ventana con una tibieza engañosa, cubriendo la habitación con un tono dorado que en cualquier otro momento habría considerado acogedor. Pero ese día no lo sentí así. Me senté en la cama con los pies descalzos sobre la alfombra y traté de calmar la ansiedad que me había acompañado durante toda la noche. No había dormido bien. Mis pensamientos eran una espiral que no se detenía. Mi esposo ya no estaba en la habitación. Escuchaba su voz en la planta baja, hablando con su hermana mientras el sonido de platos y tazas se mezclaba con risas suaves. Todo parecía continuar como si nada hubiera pasado. Como si la estructura de la familia se mantuviera intacta, sólida, imperturbable. Pero para mí, cada rincón de la casa tenía una grieta, invisible pero palpable. Me vestí con calma, eligiendo con más atención de la habitual. No por vanidad. Por defensa. Cada prenda que me ponía era como una capa que intentaba protegerme de lo que pasaba dentro de mí. Como si el hecho de parecer tranquila pudiera evitar que alguien adivinara la verdad. Bajé a desayunar y me encontré con todos ya reunidos alrededor de la mesa. Él también estaba allí, sentado en el extremo opuesto. Cuando me vio, simplemente asintió. No sonrió. No bajó la mirada.
Tampoco la sostuvo más de lo necesario. Era como si ambos hubiéramos firmado un pacto silencioso, mantener la compostura. Durante el desayuno las conversaciones eran banales, planes para el día, un mercado local que querían visitar, si el clima se mantendría seco. Yo hablaba poco, solo lo necesario para no levantar sospechas. Nadie pareció notarlo. Ni mi esposo, que comentaba entusiasmado la idea de preparar una barbacoa por la noche, ni su hermana, que reía con los gestos del sobrino mientras él untaba mantequilla con torpeza sobre una rebanada de pan. Después del desayuno, cada uno tomó su rumbo. Mi esposo salió a correr con su hermana. El niño se quedó con una libreta de dibujo en la terraza. Yo me refugié en la cocina, como si aún quedara algo que limpiar, algo que hacer. Pero no era más que una excusa para quedarme sola. O al menos eso creía. Poco después, lo escuché entrar. Sus pasos eran inconfundibles. Tranquilos, firmes. No necesitaba verlo para saber que era él. No dije nada. Continué lavando tazas, aun cuando ya estaban limpias. El agua corría, el jabón resbalaba entre mis dedos. Sentía que si detenía ese movimiento automático me quebraría. Hoy el aire huele distinto, dijo sin acercarse demasiado. Yo asentí sin girarme. A veces los días claros son los que más pesan, agregó casi en un susurro. Quise responder algo, pero me limité a apagar el grifo y secarme las manos con un paño. Me di la vuelta. Él estaba ahí con las manos en los bolsillos, observando a través de la ventana. No deberías estar aquí, dije con voz apenas audible. Él no respondió. Pero tampoco se movió. Solo bajó ligeramente la cabeza, como si también estuviera buscando una forma de ponerle nombre a lo que flotaba entre nosotros. Lo sé, dijo por fin. Pero tampoco sé cómo no estarlo. Y luego se fue. Tan rápido como había llegado. Dejó tras de sí un silencio más denso que antes. Me quedé inmóvil por varios minutos, sin saber qué hacer con el temblor leve que recorría mis manos. El resto de la mañana pasó sin sobresaltos. Me dediqué a ordenar la habitación de invitados, a regar las plantas del porche, a organizar los frascos de la despensa. Actividades pequeñas, inútiles quizás, pero necesarias para no dejar que los pensamientos me atraparan por completo. A la hora del almuerzo volvimos a coincidir todos. La mesa estaba llena de platos sencillos pero bien servidos, y el ambiente parecía casi festivo. Nadie mencionó nada fuera de lugar. Era como si el tiempo no se hubiera detenido la noche anterior. Como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y cada gesto, cada evitación calculada, cada palabra dicha a medias lo confirmaba. Después del almuerzo, decidí salir a caminar sola. No avisé a nadie. Tomé el sendero que llevaba al pequeño claro junto al río, un lugar que había descubierto el segundo día, pero que aún no había visitado de nuevo. El aire fresco me ayudó a ordenar las ideas, pero no a calmarlas. La caminata era más una necesidad física que un paseo. Cada paso me ayudaba a contener lo que quería salir. Al llegar al claro, me senté sobre una piedra húmeda. Cerré los ojos y respiré profundamente. Escuchaba el agua correr, las hojas moverse, algún pájaro lejano. Pero dentro de mí había ruido. Mucho ruido. Y ninguna dirección clara. Me quedé ahí largo rato sin mirar el reloj, sin pensar en qué hora era o quién podría estar preguntándose dónde me encontraba. No me importaba. Necesitaba estar lejos de todos. De todo. De mí misma, incluso. Cuando regresé, el sol ya comenzaba a bajar. La casa tenía ese tono cálido del atardecer, y el humo de la barbacoa comenzaba a salir del jardín. Mi esposo estaba ahí, dándole vuelta a la carne con una espátula, riendo con su hermana. Me saludó con entusiasmo y me ofreció una bebida. Le dije que iría a cambiarme y bajaría enseguida. Subí a la habitación y me senté en la cama, con la ropa aún puesta. Me miré en el espejo del armario. Mi rostro estaba distinto. No más cansado.
No más viejo. Distinto. Era la expresión de alguien que ya no podía ocultarse. Que había dejado atrás la seguridad de no sentir demasiado. Esa noche, durante la cena, nos sentamos todos en la mesa larga del porche. Las luces colgantes creaban un ambiente cálido, casi cinematográfico. La conversación fluía. Las risas eran genuinas. Todo parecía perfecto. Pero yo no podía evitar mirar a veces en su dirección, solo para comprobar que él también estaba atrapado en el mismo esfuerzo que yo, no decir, no mirar, no acercarse. Y sin embargo, todo estaba dicho. Al final de la noche, mientras los demás recogían los platos y se preparaban para ir a dormir, él pasó junto a mí con una bandeja vacía. Nuestros brazos se rozaron apenas. Y bastó ese mínimo contacto para que mi cuerpo recordara todo. Subí a la habitación con el corazón agitado, y cuando mi esposo apagó la luz y se acostó a mi lado, supe que algo era inevitable. Que la decisión que no quería tomar estaba más cerca. Que el silencio no podría sostenerlo todo para siempre. Porque incluso los gestos más pequeños, cuando se repiten, acaban gritando verdades que nadie se atreve a nombrar. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. El reloj marcaba poco más de las 6 cuando abrí los ojos, aunque juraría que apenas había dormido un par de horas. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente despierta, alerta, como si se hubiera adelantado a lo que estaba por venir. Mi esposo aún dormía profundamente envuelto en las sábanas, con el rostro relajado. Lo observé unos segundos en silencio, intentando recordar cuándo fue la última vez que lo había mirado de ese modo, sin una mezcla de culpa o distancia entre los dos. Me levanté sin hacer ruido, tomé una muda de ropa y salí de la habitación. En el baño, mientras me duchaba, dejé que el agua corriera sobre mi espalda más tiempo del habitual. Cerré los ojos y respiré hondo. Pero no era solo agua lo que me recorría el cuerpo, era una sensación distinta. Como si de algún modo, la decisión ya estuviera tomada sin que yo la hubiera formulado en voz alta. Al bajar a la cocina, la casa aún estaba en silencio. La familia dormía o se tomaba la mañana con calma. Solo él estaba despierto. Lo vi a través de la ventana, en la parte trasera de la casa, junto al cobertizo, cortando ramas secas. Llevaba una camiseta gris y el cabello despeinado. Sus movimientos eran lentos pero firmes. Me quedé observándolo más tiempo del que debería. No por lo que hacía, sino por lo que provocaba en mí verlo así, solo, en su espacio. Poco después entró por la puerta del jardín, con olor a madera y tierra. Nos cruzamos en la cocina. El silencio fue total. Ni un saludo. Solo una mirada. Y luego, como si ambos hubiéramos acordado algo sin palabras, él dijo que debía ir al pueblo a buscar algunas cosas que faltaban. Comentó que tardaría 1 o 2 horas. Mi esposo y los demás seguían dormidos. Entonces lo dije. No lo pensé. Lo dije. Le pregunté si podía acompañarlo. Que necesitaba salir un rato, respirar otro aire, distraerme. Él se detuvo, me miró y simplemente asintió. El trayecto en el coche fue breve, pero cada kilómetro sumaba peso al silencio que compartíamos. No hablábamos. Solo el sonido del motor y la carretera. Fuera el paisaje pasaba rápido, pero dentro del coche el tiempo parecía haberse detenido. En un momento sus dedos rozaron los míos al mover la palanca de cambios. No se disculpó. Yo no me aparté. No hubo más contacto. Solo una electricidad muda en el aire. Cuando llegamos al pueblo, aparcamos cerca de la plaza. Caminamos juntos como dos personas que se conocen hace años y no necesitan llenar el espacio con palabras. Compramos pan, algunas frutas, vino. Todo con normalidad. Pero nada era normal. Al regresar, el coche tomó una curva diferente. No volvimos por el camino habitual. Me preguntó si quería pasar por el lago solo unos minutos para estirar las piernas. Acepté. Era un lugar apartado con un muelle de madera y un pequeño claro donde el sol caía directo sobre el agua. Bajamos del coche. El lago estaba tranquilo, sin viento.
El reflejo del cielo sobre la superficie era casi perfecto. Caminamos hasta el borde. Ninguno dijo nada. Nos quedamos de pie mirando el agua. Hasta que él se giró y me observó. No quiero hacerte daño, dijo con voz grave pero contenida. Yo no respondí. Porque no tenía palabras. Porque lo que había entre nosotros ya no dependía de lo que dijéramos, sino de lo que sentíamos. Tampoco puedo fingir que no está pasando, agregó. Y ahí sin más, como si el mundo se hubiera suspendido por un segundo, nos miramos. Y el tiempo cedió. Pasamos la noche juntos. No fue planeado. No fue impulsivo. Fue inevitable. El regreso fue silencioso. En el coche nuestras manos no se tocaron. Nuestros cuerpos no se acercaron. Pero algo en la atmósfera era diferente. No había tensión. No había miedo. Había una extraña paz. Al llegar a la villa, la vida continuaba. La hermana de mi esposo cocinaba. El sobrino jugaba con un balón en el jardín. Mi esposo leía en la terraza. Me acerqué, lo saludé con una sonrisa y le dije que el pueblo estaba tranquilo, que habíamos encontrado todo lo que hacía falta. Él no notó nada. No tenía por qué hacerlo. El resto de la tarde pasó en una bruma extraña. Yo hablaba, caminaba, reía incluso, pero dentro de mí todo estaba suspendido. Como si hubiera entrado en otra dimensión donde las cosas se movían con otra lógica. Donde los hechos no necesitaban explicación inmediata. Esa noche al acostarnos mi esposo me abrazó por la espalda. Me dijo que el día siguiente quería salir temprano a caminar por las colinas. Le respondí que sí, que sería buena idea. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. Solo una sensación profunda, honda, de cruce. Como si hubiera llegado a un punto sin retorno y al mismo tiempo, no sintiera culpa. No fue pasión. No fue una aventura. Fue un espejo. Un reconocimiento. Y ahora, lo que vendría después, no lo sabía. Solo sabía que había roto una línea. Y que a pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el silencio habitual de las mañanas en la villa, cuando la brisa entre los árboles y el canto de los pájaros llenaban el espacio con una calma apacible. Era un silencio más denso, más introspectivo, como si la casa entera supiera lo que había sucedido la noche anterior y contuviera la respiración para no delatarlo. Me desperté temprano, pero no me moví de la cama. Observé el techo durante largos minutos, sintiendo como el peso de lo ocurrido comenzaba a instalarse en mi pecho como una piedra quieta. Mi esposo dormía a mi lado. Su respiración era regular, profunda. Estiró un brazo hacia mí en medio de su sueño y lo dejó caer sobre mi cintura con familiaridad. Sentí su calor, el ritmo de su pecho, la rutina de sus gestos. Cerré los ojos con fuerza, deseando por un instante poder detener el tiempo, volver atrás, fingir que nada había pasado. Pero era inútil. La noche anterior no podía deshacerse. No era un error. Tampoco un impulso. Era una decisión silenciosa que había tenido consecuencias aunque nadie las viera. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo. Caminé hasta el baño y me lavé el rostro varias veces. Me miré al espejo sin buscar nada en particular, pero encontré en mis ojos una expresión nueva. No era miedo. Era algo más parecido a lucidez. Al bajar, encontré a la hermana de mi esposo en la cocina, preparando café. Me saludó con su entusiasmo habitual, hablándome de lo bien que había dormido el sobrino, de la caminata que planeaban para más tarde. Respondí con frases cortas, sonrisas medidas. Me serví una taza de café y salí al porche para respirar el aire fresco. Él estaba ahí. Sentado en una de las sillas de mimbre con una libreta sobre las piernas. Escribía o dibujaba, no lo supe con certeza. Me observó llegar, pero no dijo nada. Ni un gesto, ni una palabra. Bajó la mirada lentamente y volvió a su cuaderno.
Me senté al otro extremo del porche con la taza entre las manos. El café se enfriaba, pero no me importaba. Los minutos pasaban despacio. Mi mente repasaba una y otra vez la noche anterior, los gestos, los silencios, la manera en que ninguno buscó justificar lo que estaba ocurriendo. Fue inevitable. Fue real. ¿Y ahora, qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir como si nada? ¿Confesarlo? ¿Huir? Ninguna opción tenía sentido. Ninguna ofrecía alivio. Más tarde mi esposo bajó. Se acercó a mí, me acarició el hombro y me preguntó si quería acompañarlos a caminar por el sendero de las colinas. Asentí por reflejo sin pensarlo demasiado. Necesitaba hacer algo con el cuerpo, moverme, respirar, evitar quedarme sola con mis pensamientos. Salimos todos juntos. La caminata fue larga y tranquila. El niño corría entre los árboles, recogía piedras, preguntaba por todo lo que veía. La hermana de mi esposo hablaba de sus planes laborales. Él, mi esposo, caminaba a mi lado, sonriendo de vez en cuando, tomándome la mano, haciendo comentarios sobre el paisaje. Y yo fingía. Caminaba, sonreía, asentía, pero todo dentro de mí se sentía desconectado, como si observara la escena desde fuera. Él y el otro caminaba algunos pasos detrás. A veces se detenía a observar las hojas de los árboles, a recoger alguna ramita caída. Nuestras miradas se cruzaron una vez brevemente cuando el camino se angostó y tuvimos que pasar cerca. No dijimos nada. Pero el silencio entre nosotros era tan espeso que parecía una conversación entera. Al regresar a la casa, cada uno retomó sus actividades. Yo me ofrecí para ayudar en la cocina. Necesitaba hacer algo que exigiera mis manos, que me mantuviera concentrada. Pelé zanahorias, lavé frutas, corté pan. Escuchaba las conversaciones a lo lejos, risas, pasos subiendo y bajando escaleras. Todo se sentía irreal. En un momento, mientras sacaba una bandeja del horno, escuché su voz detrás de mí. Me preguntó si necesitaba ayuda. Me giré lentamente. No estaba demasiado cerca, pero su presencia ocupaba todo el espacio. Le dije que no, que ya estaba por terminar. Asintió y se quedó allí unos segundos. Yo bajé la mirada. Él dio un paso atrás y salió de la cocina sin más. No hacía falta más que eso. Un cruce de palabras neutras. Una presencia. Y el caos interno se activaba de nuevo. Durante la comida, me senté frente a él. Fue pura casualidad, pero no pude evitar sentirme atrapada. Cada gesto que hacía, cada vez que tomaba el vaso, cada vez que respondía a una pregunta, yo lo sentía en la piel. Como si nuestros cuerpos recordaran lo que nuestras palabras callaban. Después del almuerzo, subí a la habitación con la excusa de ordenar la ropa. Me encerré. Me senté en la cama. Y por primera vez desde que todo había comenzado, lloré. No eran lágrimas escandalosas. Eran silenciosas, suaves, como si vinieran de un rincón muy hondo de mí que ya no podía sostener el peso del secreto. No lloraba por arrepentimiento. Lloraba por la ruptura. Por la fractura entre lo que era y lo que ya no podía seguir siendo. Por lo que había dejado atrás sin saberlo. Por lo que había cruzado sin vuelta. Me limpié el rostro, respiré hondo y bajé de nuevo. A esa hora el sol comenzaba a inclinarse, y la luz dorada se filtraba entre los árboles. La hermana de mi esposo leía en la terraza. El niño dormía en el sillón. Él estaba en el jardín, recogiendo ramas secas. Mi esposo preparaba una bebida en la cocina. La escena era perfecta. Familiar. Tranquila. Y yo en medio, desbordada por dentro. Esa noche al acostarnos mi esposo me abrazó y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Sonreí. Le toqué el rostro. Me besó la frente y se quedó dormido rápido. Yo no pude. Permanecí despierta por horas, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esa apariencia.
Cuanto más podría vivir con la dualidad entre lo que mostraba y lo que sentía. Porque la verdad ya no era solo un recuerdo de una noche. Era algo que se colaba en cada gesto, en cada rincón de la casa, en cada respiración. Y tarde o temprano, algo tenía que romperse. Aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, ni qué consecuencias traería. Desperté con la sensación de que algo en el ambiente había cambiado. No era el clima ni la luz que entraba por la ventana, ni siquiera el murmullo de la casa despertando. Era algo más sutil, más interno. Una tensión nueva flotaba en el aire, como si el equilibrio que con tanto esfuerzo había intentado mantener estuviera comenzando a inclinarse. Mi esposo ya no estaba en la cama. El espacio vacío junto a mí conservaba apenas un rastro de su calor, señal de que no hacía mucho se había levantado. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo sin moverme. Sentía una especie de presión en el pecho, no dolorosa, pero constante, como si mi cuerpo quisiera decirme que ya no podía seguir reprimiendo lo que sentía. Cuando por fin me levanté, el sonido de las voces en la planta baja me hizo dudar. Tomé mi tiempo para vestirme. Me miré en el espejo largo del armario y noté unas ojeras más marcadas, un gesto más serio. No me maquillé. No intenté disimular nada. Bajé como estaba. La cocina estaba llena de actividad. Mi esposo preparaba café mientras hablaba con su hermana. El del padre estaba sentado en la mesa revisando unos papeles. El niño correteaba por el salón, riendo y lanzando preguntas sin parar. Me recibieron con saludos alegres, comentarios triviales. Respondí con sonrisas suaves, medido todo, como si caminar entre ellos fuera como andar sobre un lago congelado que podía quebrarse en cualquier momento. Durante el desayuno apenas comí. El pan se enfriaba en mi plato, el café perdía el calor, y yo seguía sentada, sosteniendo la taza con ambas manos, como si fuera un ancla. Cada palabra, cada gesto, requería un esfuerzo. Me sentía como una actriz con un guión aprendido, repitiendo líneas sin emoción. Después del desayuno, mi esposo sugirió ir a la ciudad a hacer algunas compras. Él, su hermana y el niño saldrían juntos. Me preguntó si quería acompañarlos. Dudé por un instante. Lo miré y respondí que prefería quedarme. Inventé una excusa, un dolor leve de cabeza, ganas de descansar. Me besó la frente y me dijo que no tardarían. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en silencio. Un silencio real, profundo, distinto al de otras veces. Me senté sola en la sala, sin encender la televisión, sin música. Solo escuchaba mi propia respiración. Unos minutos después, escuché pasos en el pasillo. Él apareció sin sorpresa, como si ya supiera que estaríamos solos. No dijo nada. Yo tampoco. Solo me levanté, caminé hacia la cocina y empecé a limpiar lo que ya estaba limpio. Él se quedó en la puerta, apoyado contra el marco, observándome. La tensión era casi insoportable, no por el deseo, no por lo prohibido, sino por la certeza de que estábamos al borde de algo irreversible. No podemos seguir así, dije sin mirarlo mientras secaba un vaso. Lo sé, respondió con voz baja, serena. Seguía observándome. Podía sentir su mirada recorriendo cada gesto mío, cada movimiento. Esto va a salir mal, agregué, apoyando el vaso en la encimera con más fuerza de la necesaria. Él no respondió. Se acercó unos pasos, pero se detuvo antes de tocarme. Estaba a mi lado, a escasos centímetros. Cerré los ojos por un momento. Su proximidad era un recordatorio físico de lo que habíamos cruzado, de lo que no podía deshacerse. No me arrepiento, dijo entonces. Pero no quiero que sufras. Ese pero era una pared entre dos mundos. Entre lo que habíamos sentido y lo que no podíamos sostener. Asentí en silencio. Sabía que tenía razón. Yo también lo sentía. El peso de la culpa no era por lo vivido, sino por el daño potencial, por lo inevitable de la herida que vendría después. Él dio un paso atrás. Respiró hondo. Yo volví a abrir los ojos y sentí que algo en mí se comprimía,
como si el cuerpo entero reaccionara al vacío que dejaba su distancia. «Será mejor que salgamos de la casa», propuse. Él asintió y, minutos después, salimos a caminar por el sendero que rodeaba la propiedad. No hablamos. Caminamos uno al lado del otro sin tocarse, sin mirarse demasiado. Era como si estuviéramos despidiéndonos sin decirlo. Como si cada paso confirmara que lo que había sucedido debía quedarse ahí, en ese paréntesis de tiempo que habíamos creado sin querer. Nos detuvimos cerca de un árbol grande, donde las hojas formaban una sombra amplia. Nos quedamos de pie sin movernos. Él se apoyó en el tronco, cruzó los brazos. Yo me senté en una piedra y miré el horizonte. «No va a ser fácil», dije en voz baja. «Nada que valga la pena lo es», respondió. No supe si se refería a lo que habíamos compartido o a lo que vendría después. Tal vez ambas cosas. Regresamos a la villa poco antes del mediodía. La familia aún no había vuelto. Entramos sin hablar y cada uno se dirigió a un lugar distinto de la casa. Yo subí a mi habitación, cerré la puerta y me recosté en la cama, vestida, con los ojos abiertos. No dormí. Solo esperé. 1 hora más tarde escuché el auto detenerse frente a la casa. Las voces al entrar, las risas del niño, las bolsas de compra. Me levanté, me miré en el espejo y bajé. Todo volvió a su curso. Ayudé a guardar las cosas, comenté algo sobre el clima, pregunté si habían encontrado lo que buscaban. Mi esposo me abrazó por la cintura al pasar y me dijo que más tarde podíamos dar un paseo juntos, si me sentía mejor. Asentí. Sonreí. Me sentí flotar. Por la noche, mientras cenábamos, el padre, hablaba poco. Solo lo justo. Yo tampoco decía mucho. Pero en cada silencio entre los dos había una conversación entera. Una historia contenida que ninguno se atrevía a pronunciar. Cuando todos subieron a dormir, me quedé unos minutos más en la sala, apagando luces, recogiendo cosas. Él pasó detrás de mí, llevando una copa vacía. No dijo nada. Solo nuestras manos se rozaron un segundo al tomar el mismo plato. Y en ese gesto entendí que no estábamos terminados. Que la distancia no bastaba. Que el silencio no era olvido. Era solo una pausa. Una tregua. Y supe con una certeza que dolía, que lo más difícil aún estaba por venir. El último día en la villa llegó sin anuncio, pero con esa claridad especial que tienen los finales. El sol brillaba con una intensidad que no habíamos visto en toda la semana. El aire estaba más seco y el cielo sin nubes parecía querer abrirlo todo, como si no hubiera espacio para esconderse. Me desperté temprano, pero esta vez no me levanté enseguida. Me quedé acostada, observando las motas de polvo que danzaban en el haz de luz que se colaba por la ventana. Sentía el cuerpo extraño, como si ya no me perteneciera del todo. Como si mi piel estuviera llena de palabras que no había pronunciado. Mi esposo dormía profundamente. Tenía el gesto relajado, ajeno a todo lo que se había removido en mí durante los últimos días. Me pregunté si alguna vez lo sabría. Si llegaría el momento en que tendría que explicarle cosas que ni yo entendía del todo. Pero enseguida me respondí que no. No por ahora. No hoy. Bajé en silencio y encontré a la hermana de mi esposo recogiendo platos del desayuno. Me ofrecí para ayudar, y ella aceptó con una sonrisa. Hablamos poco. Comentamos lo bueno que había sido el clima, lo mucho que había disfrutado el sobrino, lo rica que estaba la miel del lugar. Cada palabra parecía una pequeña piedra que iba formando el camino de regreso a la normalidad. Él no estaba en la cocina. Ni en la terraza. Ni en el jardín. Y su ausencia me produjo un hueco inexplicable. Sabía que debía ser así. Que la distancia era lo correcto. Que las decisiones no siempre se sostenían con gestos visibles. Pero igual dolía. Poco después apareció por el sendero que llevaba al bosque. Venía solo con las mangas de la camisa remangadas y una rama en la mano. Saludó con un gesto breve sin mirarme. No necesitaba hacerlo.
Yo ya sabía que estaba ahí. Su presencia llenaba el espacio con una precisión absoluta. Pasamos la mañana entre preparativos. Mi esposo guardaba las maletas, la hermana organizaba el equipaje del niño. Todos estábamos ocupados en despedirnos del lugar, aunque ninguno lo decía en voz alta. La villa, con sus rincones familiares, empezaba a parecer otra vez una casa prestada. Ya no era refugio. Era escenario. Uno que pronto dejaríamos atrás. Después del almuerzo salí al porche para respirar. Me senté en el banco de siempre y me quedé mirando los árboles. Sentí pasos detrás de mí, pero no me giré. Sabía que era él. Se sentó en el otro extremo del banco con una distancia prudente. El silencio se extendió entre nosotros como un río calmo, inevitable. No quiero que esto te pese más de lo que debe, dijo, mirando al frente. Ya pesa, respondí sin pensarlo. No había reproche en mi voz. Solo verdad. Lo que pasó, pasó, añadió. No hay manera de deshacerlo. Pero sí de seguir. Asentí. Sabía que tenía razón. Y sin embargo, algo dentro de mí no encontraba aún la manera de cerrar del todo ese capítulo. ¿Tú estás en paz con esto? Pregunté girando apenas la cabeza. Se tomó unos segundos antes de responder. No completamente. Pero tampoco me arrepiento. Era honesto. Y eso quizás era lo único que yo necesitaba escuchar. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Después se levantó, me miró por última vez con una expresión contenida y se alejó. Lo vi caminar hacia el interior de la casa, desaparecer por la puerta principal. Sentí una punzada en el pecho, breve, seca. Como una despedida sin ceremonia. La tarde continuó con su ritmo inevitable. Los bolsos se cerraron, las habitaciones se ventilaron por última vez, las llaves se devolvieron a su lugar. Mi esposo me preguntó si tenía todo, si no olvidaba nada. Dije que sí, que todo estaba listo. Subimos al coche. Él condujo. El sobrino dormía en el asiento trasero. La hermana iba adelante hablando por teléfono. Yo en silencio observaba por la ventanilla cómo la villa se iba quedando atrás, entre curvas y árboles. No me giré para verla por última vez. No era necesario. Lo que importaba, lo que pesaba, ya iba conmigo. Durante el camino, mi esposo me tomó la mano. La apretó con ternura. Le devolví el gesto. No dije nada. Me quedé ahí en ese contacto, tratando de encontrar algún punto de apoyo. No por él. Por mí. Porque necesitaba anclarme a algo, aunque fuera a una mentira amable. Llegamos a casa al anochecer. El aire era diferente. Las luces de la ciudad, el ruido de fondo, el olor familiar. Todo parecía más real y al mismo tiempo más lejano. Subimos las maletas. Él preparó algo de cenar. Yo fui directamente a ducharme. Bajo el agua caliente, dejé que el llanto saliera sin ruido. No fue una explosión. Fue un desborde tranquilo, inevitable. Lágrimas contenidas que ya no podía sostener. Esa noche al acostarme mi esposo me abrazó desde atrás. Me dijo que le había hecho bien el viaje. Que le parecía que habíamos vuelto más unidos. Cerré los ojos. No respondí. Pensé en todo lo que no podía decir. En todo lo que quedaría entre los huecos de la memoria. En lo que nunca se sabría, pero que viviría dentro de mí. Y comprendí que hay verdades que no buscan salir a la luz. No por cobardía, sino porque pertenecen a un lugar donde el lenguaje ya no alcanza. Me dormí con esa certeza. Y con el cuerpo lleno de silencios. Silencios que nadie notaría. Pero que lo cambiarían todo para siempre.